Bueno, buenas tardes otra vez. Para continuar con las jornadas y cumplir los horarios, vamos a dar paso a la segunda parte de la mesa. Pero antes a mí me gustaría hacer una reflexión. Lo importante que es la infección de toldillos respiratorios para la mejora del diagnóstico microbiológico. Gracias a los virus respiratorios, los laboratorios de microbiología nos mejoraron muchas cosas. Y una de las pocas cosas buenas que ha tenido el COVID. La capacidad de mejorar el diagnóstico de los laboratorios de microbiología. Para ver cuál es la situación del COVID, tenemos ahora al doctor José Sánchez, que nos va a hablar de la tecnología del COVID, el pasado, el presente y el futuro. Y nada, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero que quería era agradecer a los organizadores que hayan contado con nosotros para estas jornadas que me están encantando, todo lo que estoy escuchando. Y cuando lo que voy a presentaros lo he dividido en estos pequeños apartados, ¿no? Estos pequeños apartados, como dice el título, el COVID, pasado, presente y futuro. Y digo, ¿qué tengo que contar aquí? ¿Qué tengo que contar aquí? Si todo lo que tengo que contar se puede resumir de manera muy fácil. Es decir, cualquier profesional sanitario que lleve más de 5 años trabajando, si quiere hablar del pasado del COVID, ya sabe lo que es, ya sabe lo que padecimos, ya sabe lo que hicimos, ya sabe lo que trabajamos, con lo cual todo el mundo somos conscientes de ello. Presente, pues todo está más o menos ahora controladico, con lo cual pues tampoco hay que decir mucho. ¿Y futuro? Pues nadie lo sabe. Pues ya que venga alguien y que nos lo cuente. Con lo cual, pues ante esa disyuntiva, he venido casi a contaros una historia de vida, ¿no? que llaman los sociólogos. Vamos a hacer una historia de vida de lo que ha pasado, sobre todo de lo que ha pasado. Pero claro, hablar de una cosa, por ejemplo, aquí tenéis, siempre que alguien que se dedica a esto de la epidemiología habla de un problema de salud, pues hay que decir la frecuencia y la gravedad. Y entonces, ¿conocéis alguna patología que en este momento, según los datos de la semana pasada de la OMS, haya tenido 776 millones de pacientes? ¿O conocéis alguna patología que, según los datos de la OMS, haya tenido 7 millones de muertos en un periodo de tiempo tan corto? Pues esto es el COVID. Tal vez, como será una de las conclusiones que ya adelanto, tal vez el problema de salud pública más importante que ha habido en el mundo en el siglo XXI. Y no es más, es así de sencillo. Una vez visto eso, vamos a contaros el pasado. ¿Qué considera pasado? Pasado, perdona, acuérdate de los tiempos, me avisas. ¿Qué considera pasado? Mirad, he considerado pasado el periodo de tiempo que va desde febrero de 2020 a febrero de 2022. En ese tiempo, ¿qué ha pasado? Mirad, esto es un esquema de trabajo, de cosas que íbamos haciendo, y solo quiero que os fijéis en la fecha, cuando empezamos, el 9 de enero. El 9 de enero ya estábamos con este tema. Fuimos haciendo cosas, las íbamos anotando. Aquí veis que nos reunimos, la gente de micro, la gente de la UEI, la gente de urgencia, la gente de neumo, es decir, íbamos haciendo cositas. Todo esto estamos hablando del mes de enero del año 2020. El día 4 de febrero, nosotros tenemos desde la crisis de ébola en el 2014, una sesión mensual, una sesión con periodicidad mensual con los compañeros de urgencias donde le contamos todas las alertas. El día 4 de febrero, la sesión que dio Natalie, nuestra R1 en aquel momento, era el mes de enero, contar todas las alertas correspondientes al mes de enero. Pues le contó, de dónde sacamos todos los temas de las alertas, le contó cómo estaba la situación del ébola,
le contó el tema del sarampión en el Chal, el tema de la meningitis invenir, tal, le contábamos, también aprovechamos si es temporada de gripe, como estamos en plena temporada de gripe, la situación de la gripe, tal, los datos, cómo iba todo, la gripe en el hospital, pero ya les contamos por primera vez el tema de la alerta de la neumonía causada por un nuevo coronavirus en China. Se le contó, ahí en este momento dábamos los datos que nos llegaban con la alerta, pero en un principio no era más que simplemente todo lo que había de referencia en ese momento vía alerta, vía el Ministerio, en fin, todo lo que hacemos de manera rutinaria. Al final pues acabábamos contando e incluso ya definimos unos primeros criterios, cómo se estaban definiendo, los criterios de caso, el criterio epidemiológico, el criterio clínico, es decir, todo lo que había en ese momento de la información que nos iba llegando y de las recomendaciones que nos iban llegando. Vale, todo esto es lo que se contó aquel día 4 de febrero, incluso en el triaje en urgencias, cómo había que trabajar, es todo lo que teníamos hecho el día 4 de febrero. Esto eran las recomendaciones de los CDC. Bueno, y así acababa la sesión, ¿no? Estábamos en plena campaña de vacunación de la gripe, bueno, en plena, ya terminando porque está el mes de febrero, pero insistiendo que la gente se tenía que vacunar. Y eso era lo que eso. El día 6 de febrero ya hicimos esta sesión. Esta sesión se hizo a la dirección del centro, al equipo de dirección, única y exclusivamente al equipo de dirección, para decirles, estamos en estas. Y esto ya tenemos que estar organizados porque si no, algo nos puede pasar. Y entonces ya hicimos esta sesión y se les hizo una propuesta de cómo ir empezando a funcionar con este tema. El día 13 de febrero se hizo en esta sala una sesión conjunta con los chicos de micro y con los chicos de la OI. Hicimos esta pequeña sesión para un poco un abordaje global y contarle a la gente cómo estamos esperando, vamos a ver cómo lo enfocamos desde los 3 puntos de vista, cómo lo íbamos a hacer funcionar. Ya contamos, pero fijaros, ya estábamos utilizando esto del contaje de casos y en ese momento estamos hablando que en España, ahí no se ve bien, pero eran 2 casos. En ese momento estamos hablando que en España eran 2 casos, pero ya estamos trabajando. Todo esto es para que os ubiquéis un poco cómo fue el pasado de esta historia. El 14 de febrero ya empezamos a hacer sesiones de manera sistemática, generales, a todos los responsables de todos los servicios del centro. Ya les contamos cosas de los CDC, le contábamos todos los criterios diagnósticos, los flujos de tal, el triaje en urgencias. El 13 de marzo, en otra sesión de estas, ahora todos son las sesiones que íbamos haciendo, que eran ya prácticamente a veces semanales y muchas veces fueron diarias las sesiones generales para que todo el mundo tuviera claro cuál es la situación del departamento y del centro en particular. En 13 de marzo ya hablábamos de que estudiamos casos. Aquí hemos estudiado 187 y se nos han confirmado 11 positivos. ¿Veis? Eso era el 14 de marzo. El 20 de marzo ya hablábamos que habíamos estudiado 623, que ya teníamos 31 pacientes ingresados y que ya teníamos 55 personal sanitario que habían contraído la enfermedad. Ya teníamos, este es el histograma donde vemos los casos diarios según los ingresos, es decir, los casos graves que ya nos iban ingresando en el hospital día a día, y así sucesivamente. Bueno, esto es la descripción y esto es el personal sanitario, los casos que íbamos teniendo día a día de nuevos casos dentro del personal sanitario. El 30 de marzo, esta era la curva epidémica que teníamos de pacientes ingresados. Ya se había declarado el estado de emergencia en esa fecha y esta era la curva epidémica de pacientes ingresados y esta era la curva epidémica del personal sanitario infectado. Aquí ya habíamos definido, esto es el protocolo que definieron entre las compañeras de la OI y de neumología, básicamente, lo que trabajaron, ya se le contó a la gente que teníamos
bueno, que al menos se les contaba que las cosas no las estábamos haciendo al azar. Las cosas las estamos haciendo lo más riguroso y con el mayor conocimiento posible que en cada momento teníamos. Bueno, esto es simplemente cosas que les íbamos contando. El 30 de marzo ya empezaron a salir datos a nivel global. Estos son los primeros datos que empiezan a salir ya a nivel global, a nivel de España. Son los datos ya de que procedían del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias. Ya se daban datos por comunidades autónomas. Estos son los datos de la Comunidad Valenciana. Y esta era la curva epidémica que teníamos el 30 de marzo. El 30 de marzo de los pacientes ingresados día a día. Esto es agrupar los pacientes ingresados por semanas epidemiológicas. Veis que teníamos, esto es cuando el estado de alarma, los casos y los casos ingresados. Ya veis que en esa semana ya habíamos llegado a los 100 casos ingresados y esto era lo mismo, pero ya los ingresos en UCI. Ya empezamos a poner, a graficar, no solo nos preocupan los pacientes que hay en la calle, nos preocupan los pacientes que están ingresados en el hospital, no ya los pacientes que ya van a UCI y ya vamos informando de los niveles de gravedad, cómo funciona. Y esto eran los éxitos, la curva epidémica de los éxitos que íbamos teniendo, que teníamos a fecha de 30 de marzo. Y esta es la curva de la prevalencia de enfermedad día a día, es decir, cuántos pacientes ingresados teníamos cada día. Ya esto nos pareció una barbaridad, que llegamos a tener hasta 170 pacientes ingresados en un determinado momento, pero bueno, esto después ya vamos a ir viendo que se quedó pues casi ridículo con lo que tuvimos después, ¿no? Pero esto es cómo íbamos viviendo las cosas. Y esta es la curva epidémica del personal sanitario, de cómo iba evolucionando la infección en el personal sanitario. Aquí veis que esta curva del personal sanitario es ligeramente distinta a la de los pacientes ingresados y a la de que estaba ocurriendo de los pacientes, los pocos que se podían diagnosticar en la comunidad. Ya vimos que a nosotros en esta semana ya nos empezaba a bajar, pero también es verdad, esto es un dato que no tengo documentado, no lo he podido encontrar, pero creo que fuimos el primer hospital en España que puso la mascarilla obligatoria a todo el personal sanitario. Creo que fuimos el primer hospital en España porque no fue hasta final. Esto lo tomamos exactamente el día 18 de marzo, me acuerdo porque mi santo San José es el 19 y tomamos y terminé de escribir el informe el día 18 de marzo. Entonces, antes de que se decidió a nivel global. Y lo tomamos la decisión a partir del primer caso nosocomial que detectamos. Ese fue el argumento que utilizamos. Es decir, ya estamos teniendo casos nosocomiales, no podemos controlar las fuentes de infección, tenemos que empezar ya a proteger a los pacientes y se tomó esa decisión que creo fue una de las primeras en España. Aquí tenéis representada, por un lado, cómo iban los pacientes que íbamos teniendo y la curva en el personal sanitario, cómo nos empezó a descender a partir del momento que decidimos la utilización de la mascarilla obligatoria. El 5 de mayo vamos progresando, ya estábamos hablando de que habíamos tenido 306 pacientes ingresados en el centro, habían ingresado en la UCI 46 y ya llevamos 23 fallecimientos. Esta es la curva que había de casos nuevos que se iban declarando a nivel de toda España, las correspondientes tablas por comunidades autónomas, la evolución en la Comunidad Valenciana y estos son los datos que está repetida. Y aquí tenéis ya lo que son la incidencia diaria de casos graves. Esto es la curva epidémica que en mayo ya teníamos la perspectiva de todo lo que nos había pasado en marzo, todo lo que había pasado en el mes de abril y acordaros que estábamos haciendo esta sesión en el mes de mayo. Esta sería la misma curva, pero en semanas epidemiológicas, y esta sería los ingresados en UCI que tuvimos, la mortalidad que tuvimos, y esta es la prevalencia diaria de pacientes ingresados que nos servía para todo lo que es la gestión de camas, etcétera, con toda la complejidad que todo eso supuso en aquel momento.
Y ya vamos a dar un salto, para no aburriros, vamos a dar un salto hasta el 4 de febrero de 2021. Recordar que en este proceso, ya a final de año, es cuando se empezó los programas de vacunación, pero estábamos aún en un momento en que los programas de aún no habíamos vacunado a la gente. Empezamos en Navidades, lo recordaréis perfectamente, empezando por las residencias, y empezamos toda la estrategia en ese momento. ¿Qué teníamos el 4 de febrero de 2021? El 4 de febrero de 2021 llevábamos ya ingresados por COVID 1.939 pacientes, habían fallecido, ingresado en críticos 277 y teníamos 226 éxitos. Yo sé que este mensaje es muy localista, porque esto es lo que nos pasó a nosotros. Yo creo que es muy asimilable, muy extrapolable a lo que pudiera estar pasando en otros grandes centros de las características de nuestro en el resto de España, ¿no? Ya teníamos los mapas que iban diciendo de los ECDC, con respecto a que estábamos en una situación, el color oscuro era la peor situación epidemiológica que estábamos teniendo. Aquí tenemos ya los datos por países que nos daban desde el Ministerio de Sanidad. Aquí tenemos un poco la curva de casos que había, que sabemos que... ¿Por qué os he enseñado casos ingresados? Porque los casos ingresados nuestros estaban todos documentados. No nos faltó, gracias a ese señor, es que me río, porque a otros le faltaban los test, pero aquí se las ingenió y no faltó para ningún paciente ingresado que no tuviéramos documentado. Entonces estas curvas que están basadas en casos generales, no en ingresados, pues son de difícil interpretación. Esto es las curvas de mortalidad que ya había en España en ese momento, ya veíamos la diferencia, esta es la primera, esto es lo que ocurrió en marzo en España, los fallecidos, y ya vemos que aunque aquí había impactado, eran las curvas que ahora las veremos, de pacientes ingresados mucho más altos, pero ya la mortalidad ya no tenía nada que ver con la que tuvimos. Estas son las curvas, esto es la situación de la Comunidad Valenciana. En aquel momento estábamos hablando, estos son los datos de febrero aún, y esta es la curva epidémica que teníamos en este momento en febrero del año 2021. El año 2021, estos son los casos ingresados, y como veis, esto que nos parecía impresionante antes se nos quedó prácticamente ridículo con la situación que habíamos tenido previamente. Pero ¿qué pasa? Esto son cuestiones personales, pero la gestión de esto no tuvo nada que ver con la gestión de esto. Es decir, sabíamos perfectamente, lo que hicimos fue reproducir todo el esquema de trabajo que habíamos diseñado en la primera etapa a esto, y ya simplemente era cuestión de buscar, no sé, yo era como un ser extraño que en muchos servicios me miraban nómada, porque era un ser a la búsqueda de huecos donde encontrar camas para poder adaptar espacios donde ubicar las camas que preveíamos que íbamos a seguir teniendo. Esto es la curva de los pacientes que ingresaban en críticos en ese momento, la curva de las unidades de críticos, como había ido evolucionando. Este es en el momento que estamos en el mes de febrero. Y estos son los éxitos que íbamos teniendo, totalmente monitorizados todos. Y esta es la situación de la prevalencia de casos diarios de pacientes ingresados. Esto es la etapa anterior, esta es la etapa anterior que está aquí, y esto es lo que teníamos en febrero. No se ve, pero llegamos a los 400 pacientes ingresados en un solo día por COVID. 400 pacientes ingresados en un solo día por COVID. Es decir, en ese momento la carga de enfermedad que tienes que atender en ese momento. Esto era el personal sanitario, esta era la curva epidémica en el personal sanitario. En nuestro servicio tenemos la particularidad que llevamos todo el tema de riesgo biológico y toda la gestión del riesgo biológico, los profesionales sanitarios lo gestionamos nosotros directamente, con lo cual todo esto había que atenderlo, todo esto había que evaluarlo, persona a persona, recomendaciones específicas, todo lo que eso supone. Simplemente el 5 de mayo ves que cambian incluso el formato de la diapositiva. Dijeron, vamos a actualizar las diapositivas del servicio. Bueno, pues actualizar.
Pero estamos hablando que hemos pasado, estaba hablando del mes de febrero del 2021 y hemos saltado un año donde aquí con esta situación terminamos lo que consideramos el pasado, ¿no? El pasado tal como se ha definido, un poco de febrero a febrero, pero visto con la perspectiva de haber pasado ya unos meses, es decir, prácticamente a lo que es casi la semana 20 de lo que es la temporada clásica de la infección respiratoria aguda, de la semana 40 de un año a la semana 20, y por eso en esta sesión pues ya vimos que habíamos tenido ingresados 3.192 pacientes, que habían ingresado en críticos 454, que habían fallecido 364 y que habían sido infectados 1.818 trabajadores sanitarios. Estos son los datos, la curva en ese momento, ya estamos, digo que esto en mayo de 2022 conforme estaba, pero esto es de casos globales, no los casos graves. La situación que había en España, vemos que claramente iba mejorando la situación a nivel europeo, las curvas que teníamos de casos a nivel del Ministerio, y esta me paro un poco porque esta es la mortalidad, ¿no? Claramente lo que estamos, esto es mayo del año 22, ya no habíamos tenido, esto es el inicio de eso, la segunda parte fue esto es enero del 2021 y esto es el año 2022, es decir, la mortalidad claramente se acumuló, aunque el número de casos no había sido tan alto al principio, y claramente, por lo menos, veíamos cómo claramente había disminuido la mortalidad de los pacientes. Esto, las curvas que tenemos en la Comunidad Valenciana, ya los mapas que teníamos para cada uno de los departamentos de salud, estos son más o menos los mismos datos, y aquí, y con esto acabo este pasado, ya vemos lo que es el año 2020 que está en puntos, el año 2021 que está en línea continua y lo que llamamos del año 2022 que está en columna de barras, viendo los casos graves que íbamos teniendo. Claramente vemos cómo aún en mayo de 2022 habíamos tenido más casos que al inicio, pero muy lejos del gran pico que tuvimos en el mes de febrero del año 2021. Esto era la evolución de los casos que ingresaban en críticos, también ya con esa perspectiva histórica, y los casos que fallecían en ese momento, que ya eran muy puntuales. Y esto es la prevalencia de pacientes ingresados diaria, con lo cual veis la gran diferencia de carga de enfermedad que teníamos que atender en este momento con respecto a las situaciones previas que habíamos tenido. Y esto era la distribución del personal sanitario que se había desarrollado la enfermedad. Esta es la evolución. Veis que, aunque parezca una paradoja, pero no lo es, dado el comportamiento, que es que teníamos más casos en personal sanitario que incluso habíamos tenido antes. Simplemente ya empezamos a hablar de las variantes y en ese momento, en todo este periodo de tiempo, ya habíamos pasado, estos son los datos a nivel global de toda España, esto es lo que teníamos la variable delta, tal, es decir, todo como fue evolucionando, y aquí ya no se tiene en cuenta que estamos hablando de mayo del 2022, ya empieza a aparecer Omicron y a comerse un poco todo. Y esto ya es el trabajo de los compañeros de micro de nuestro hospital, que nos hacían la secuenciación, y aunque hemos cambiado los colores, pero la idea es la misma. Aquí hubo un momento de predominancia delta y ya Omicron a final de año empezó a coger todo, estamos hablando de finales del año 2022. Y esto es lo que yo os quería comentar de pasado. 20 llevo, ¿no? Perfecto. Voy a llegar a... No te preocupes, Esperanza, que yo no me paso de los 30 ni un minuto. Hicimos cosas en medio, porque claro, la visión lo que vamos a presentar el presente, entonces yo os voy a contar dos cositas que hicimos en medio desde el punto de vista de estrategias de prevención. Y dentro del punto de vista de estrategia de prevención, sabéis que una de las claves, o la clave, bueno, también las medidas no farmacológicas tuvieron su efecto, por supuesto, fue la estrategia de vacunación. Y simplemente a nosotros se nos encargó por parte de la Consejería de Sanidad, por una serie de cuestiones que no vienen al caso, tal vez por la experiencia previa que teníamos, la evaluación de la efectividad de la vacunación en el personal sanitario. Pero no el personal sanitario de nuestro centro, que ya lo teníamos hecho, sino el personal sanitario de toda la Comunidad Valenciana, de los 70.000 trabajadores
de los 70.000 trabajadores del Sistema Valenciano de Salud. Este fue el primer trabajo donde evaluamos. Aquí básicamente estábamos evaluando la variante alfa en ese momento cuando hicimos esta primera evaluación, y ya vimos que la efectividad vacunal con las diferentes vacunas que estábamos utilizando, ya lo que corroboramos es lo que ya se estaba planteando en la literatura, se estaba empezando a plantear, fuimos de los primeros que lo empezamos a decir, la caída de la respuesta inmunitaria conforme pasaba el tiempo. Esto es con Pfizer, en los primeros 4 meses después de la administración de la vacuna, teníamos una efectividad vacunal del 91%, como a partir de los 120 días caía al 71%, después con Moderna era mejor, era del 95% en los primeros 4 meses y después eso. Y ya lo íbamos diciendo, y esto era para evitar infección, y para enfermedad grave ya la efectividad vacunal era brutal. La efectividad, es verdad que esto era gente joven porque son personal sanitario, y la efectividad vacunal estamos hablando del 96%, una efectividad vacunal brutal. Después ya en este segundo estudio fue algo más complejo, bastante más complejo, porque intentamos evaluar no solo la pérdida de inmunidad a lo largo del tiempo, sino cómo se recuperaba la inmunidad con respecto a utilizando la dosis, el booster, y teniendo en cuenta que había 2 periodos de tiempo claramente diferenciados, uno con una variante que era la variante Delta y otro la variante Omicron. Todo eso hacía que el diseño del estudio, la metodología que no lo he contado, pero estábamos utilizando metodología de estudios de casos control con prueba negativa, que son la que recomendó en aquel momento los ECDC europeos, que debían de ser los diseños que debíamos de utilizar para evaluar la efectividad vacunal. Simplemente era un diseño más complejo, pero bueno, al final lo que veíamos es que se perdía la inmunidad, que era algo menor la efectividad vacunal, pero que después se recuperaba la inmunidad con la dosis booster. Y después eso lo veíamos tanto para enfermedad leve y con diferencias con Moderna con respecto a Pfizer, con un comportamiento mucho mejor de Moderna con respecto a Pfizer, y lo veíamos tanto para enfermedad leve como para paciente hospitalizado, la enfermedad grave. Y eso fue un poco lo que nos hizo ya estar en una situación que entramos en el presente. Para el presente, y voy rápido, lo he clasificado como temporada 2022-2023, que son las temporadas clásicas de la infección respiratoria aguda, ¿no? Lo he clasificado en eso para entenderlo, porque un cambio fundamental que se produce en este momento, que ya os ha presentado José María alguna diapositiva que la vais a ver parecida, muy rápida las ha presentado, es porque cambia los sistemas de vigilancia. Dejamos de hablar de tener un sistema tradicional, que teníamos un sistema de vigilancia epidemiológica para gripe, creamos un sistema de vigilancia específico para COVID, y se cambian los sistemas de vigilancia y se empieza a hablar de infección respiratoria aguda de manera global. Y se divide los sistemas de vigilancia en 4 apartados, más o menos, que vienen a ser, los 4 apartados son vigilancia sindrómica en atención primaria, que es simplemente infección respiratoria aguda, donde tú no identificas nada, no sabes qué es, y solo es la clínica la que te hace clasificar a los pacientes. Después, dentro de esa vigilancia sindrómica en atención primaria, se desarrolla para ver qué virus son los que están produciendo el problema, y después lo mismo se reproduce para enfermedad grave, es decir, en paciente hospitalizado, simplemente la vigilancia sindrómica de paciente hospitalizado, y después ya la clasificación según sus tipos, según virus, los diferentes virus, fundamentalmente los 3, pero ahora con los paneles que utilizamos, pues también se pretendía detectar en enfermedad grave otros virus que pueden estar produciendo problemas. No os voy a calentar la cabeza con todo esto, solo quiero que veáis que, por ejemplo, en lo que es en color calabaza es COVID, que es la ponencia de lo que estamos hablando, es COVID. Claramente esto es la curva epidémica a nivel global de España de los diferentes virus, en verde es la gripe A y en azul es gripe B, y bueno, veis que ya no tiene nada que ver las frecuencias de pacientes que teníamos en un momento con otro. No os voy a calentar con esto y voy a pasar directamente a estas diapositivas, que son las que me interesan. ¿Esto qué es? Esto es la temporada 2022-23, esto es la temporada 23-24, la temporada pasada, y ahora os presentaré la temporada 2024-2025. Veis claramente, esto es el total de infección respiratoria aguda,
y vemos que en la temporada 23-24, que es la que acabó el pasado año, la pasada temporada, vemos que hemos tenido COVID, hemos mantenido esto es fuera de temporada, esto es tener en cuenta que esto está de semana 40 de un año a la semana 40 del año siguiente, dada la temporalidad de la infección respiratoria aguda, y claramente hemos mantenido los niveles de COVID. En todo esto hemos evaluado la temporada 23-24 con respecto a la temporada anterior, y simplemente hemos visto cómo hemos evaluado en esta temporada la efectividad de las vacunas de COVID. La efectividad de las vacunas de COVID, que en la temporada pasada han sido de un 30% para enfermedad grave. Claramente la efectividad vacunal ha bajado una barbaridad, aunque por encima de los 65 años, pues habiendo bajado muchísimo hasta un 33%, pero sigue siendo un potencial importantísimo de prevención de enfermedad grave, sobre todo si no hubieran disminuido, como han disminuido de manera brutal en esta temporada, la vacunación de COVID que ha caído, porque tener en cuenta que cualquier programa de inmunización tiene dos pilares básicos, que son las coberturas, o vacunamos o no vacunamos. Es decir, la cobertura es fundamental, y después ya, dependiendo de la circulación, como muy bien ha explicado José María, y las características individuales, va a haber variabilidades en la efectividad vacunal propiamente dicha. Si no se juntan los dos elementos, coberturas y efectividad, no logras el éxito del programa de inmunización. Bueno, al final, ¿en qué situación estamos en estos momentos? La situación que estamos en estos momentos es la siguiente. Esto fue la temporada 2022-23, donde veis que el COVID se mantuvo de manera homogénea, el color azul, no se os olvide. Esto es 2023-24, seguimos teniendo casos de COVID, y esto es la situación en este momento, en el momento hasta la semana pasada. Esto hasta este domingo, la situación no tiene nada que ver. El comportamiento global de los virus respiratorios en este momento con lo que hemos tenido en las temporadas anteriores. Aquí hubo una predominancia de gripe en este nivel, aquí que después vino lo del segundo rebrote con la gripe B, y ahora veis que claramente estamos en una situación totalmente que no se corresponde con las situaciones previas. Y básicamente, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues en el futuro, como ya os había adelantado, no sabemos lo que va a pasar, pero no nos preocupa a nosotros solo. Esto es casual, pero en el estado de Néstor, junto con los CDC a nivel global, hicieron estos de hace 15 días en los Morbidity Mortality Report de hace 15 días. Esto simplemente es un estudio donde dicen evalúan un indicador que es un poco, que pretende ser precoz de predecir cómo va a evolucionar la enfermedad a continuación. Entonces ellos lo que hacen es mezclar el concepto del R, que es la capacidad de reproducción que tiene una enfermedad, los contagios que produce a partir de un caso, y diciendo que ese indicador, junto con otros más clásicos, nos pueden servir y pueden ser útiles para predecir lo que va a ocurrir. Y entonces te pone un ejemplo que es muy bonito, que lo vais a entender muy bien. Mirad, en mayo ellos te dicen que la frecuencia de acudir a puertas de urgencias por enfermedad respiratoria aguda es de aproximadamente un 0,3%. Pero en ese momento, ellos con la técnica esta que utilizan, que es el cálculo de R y la probabilidad, te dicen, pero está siendo más transmisible. Entonces tú al siguiente vez dices, en julio me han venido más a urgencias que me lo predijeron hace 2 meses, y entonces ves que efectivamente ha subido de 0,3 a 0,10. Y dice, pero aún sigue siendo que esto sigue creciendo. Y ves en el mes siguiente cómo sube a 2,3. Efectivamente me dice que iba creciendo y ha crecido. Y lo verificas aquí, que viendo que ha crecido, hay más demanda en los servicios de urgencia. Pero a la vez que estás viendo que hay más demanda, ves que la R, la capacidad de reproducción, te ha bajado. Y efectivamente cuando llega el mes siguiente, ves cómo ha bajado. ¿Esto qué son? Estos son todas las herramientas que tú tienes en la mano para poder intentar predecir de alguna manera y poder prepararte de cara a la posible evolución que va a tener ese problema de salud. Simplemente casi esto es como un homenaje a Néstor, a su tierra de adopción. Y bueno, simplemente al final concluyen, es una herramienta más que tenemos para predecir algo que no es muy difícil de predecir. Y nada más, simplemente concluir lo que ya estaba diciendo. La pandemia de COVID ha sido el mayor problema de salud pública a nivel mundial en el presente siglo XXI. Se dispone de herramientas adecuadas para poder desarrollar una adecuada estrategia de vigilancia, prevención, control, diagnóstico y tratamiento. Existe un importante nivel de incertidumbre en la evolución que va a tener
este problema de salud. Y simplemente una reflexión que ahora en las últimas veces que hablo las hago casi continuamente las mismas. Es necesario potenciar los programas de vigilancia, prevención, control de infecciones respiratorias agudas. No podemos olvidar que los 4 grandes pilares de la estrategia de prevención de infecciones respiratorias agudas son los programas de higiene respiratoria, utilización de mascarilla y higiene de manos, los programas de inmunización, coberturas adecuadas y efectividad vacunal, tal como he comentado, el diagnóstico microbiológico rápido para la toma de decisiones y los tratamientos de antivirales precoces en los casos que estén indicados. Como 4 grandes pilares que los tenemos ahí y que los que tenemos que organizarlos de manera adecuada para ponerlos en marcha. Y que hay que seguir colaborando. Y esa colaboración, mis agradecimientos siempre van a las mismas personas, que las conocéis, los que hacen que pueda estar aquí. Y esta es una reflexión que también la pongo siempre en los últimos 3 años, de un director de los CDC americanos, donde diciendo que todos los que nos dedicamos a esto de la preventiva de salud pública siempre estamos ocultos, pero seguimos trabajando. Y gracias a todos. Muchísimas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, pues yo quería aprovechar pues, para agradecerte el esfuerzo que has hecho durante toda la pandemia, que es verdad que todos hemos dedicado el 110%, pero el doctor Sánchez, como los que somos aquí sabemos, ha dedicado el 150%, y gran parte de los éxitos que hayamos tenido, que hayamos podido tener, se debe al esfuerzo tan grande que le ha hecho y su equipo de medicina preventiva para luchar día a día, darnos datos, apoyarnos y trabajar para intentar abordar ese problema tan total que nos vino. Y luego yo ahora tengo una pregunta. Después de todo lo que has estado viendo en primera línea, todo el mundo dice que no es que si vamos a tener una pandemia o no, sino que cuándo la vamos a tener. O sea, se entiende que va a venir alguna. ¿Qué principales lecciones hemos aprendido y que deberíamos aplicar para cuando se plantee una siguiente pandemia? Yo creo que hemos aprendido muchísimo y lo tenemos determinadas cosas claras. Lo que no tengo claro es que los profesionales sanitarios en general tengan las cosas claras. Es decir, tenemos las cosas claras que si tenemos unos volúmenes asistenciales previsibles con arreglo a todo lo que nos ha contado, también contado antes José María, de las probabilidades que vamos a tener, tardaremos más o menos, pero tendremos pandemia, con lo cual, desde el punto de vista organizativo, lo tenemos claro, cómo hay que organizarlo, que es fundamental la colaboración de los servicios implicados en la gestión y trabajar de la mano y todos a una, como idea básica. Las herramientas que tenemos están más que demostradas, lo que son los métodos de prevención basados de medidas no farmacológicas, otra cosa es que lo hagamos o no, pero que están ahí y claramente su eficacia es la que es. Tenemos las estrategias de inmunización, que ya lo habéis visto, son espectaculares, que ya ha salido, incluso que nos ha contado él anteriormente, ha dejado caer y con respecto al VRS, y que ahora nos contará Manuel también. Es decir, es espectacular, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque digo los profesionales sanitarios, este año las coberturas vacunales en nuestro departamento, en el personal sanitario, están, bueno, si ya el año pasado bajaron con respecto al anterior y respecto al anterior, están por los suelos, y las de COVID a la mitad. Es decir, es un desastre, pero no solo en el personal sanitario, como reflejo de esto, en las poblaciones de riesgo, en los mayores de 65 años. En este momento, en las evaluaciones que estamos haciendo de la cobertura vacunal, que llevo maltratados como a los compañeros de salud pública para que me faciliten el acceso a toda la información, y están muy por debajo de lo que teníamos que estar a estas fechas. Con lo cual, sabemos lo que hay que hacer, pero si no lo hacemos. Y esa es la clave, y yo pongo el peso en los profesionales sanitarios. La clave somos los profesionales sanitarios. Es así, y lo que hagamos nosotros, y como nos organizamos nosotros, se lo vamos a transmitir a la sociedad. Si nosotros no somos capaces de hacer lo que tenemos que hacer, es muy difícil, y eso es lo que hemos aprendido, que pues uno tiene un poco menos de ilusión de la que tenía cuando empezó, que hablamos hoy de las nuevas generaciones y todo eso en la comida, pues tienes un poco menos de ilusión, pero la seguimos manteniendo. Muchísimas gracias. Ahora pasamos.